Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros y con nosotros. Sabemos que estás aquí, Padre. Sabemos que tu presencia está con nosotros. Sabemos que quieres tratar en este día, en el corazón de cada una de nosotras. Nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos ayude, Señor, a continuar en esta vida, en esta tierra, exaltándote y glorificando tu santo nombre, Señor, como tu iglesia que somos. Bendícenos para poder ser esta luz de la cual tú dices que debemos ser, para ser esa sal de la tierra, la cual, Señor, tú permites que estemos en este mundo, en medio de las tinieblas, en medio de personas que no te conocen, en medio de tanta maldad. Señor, guárdanos y ayúdanos, así como fuimos reconciliados contigo, mi Señor, por medio de tu Hijo Jesús. Ayúdanos para reconciliar también a otras personas para que vengan, Señor, a ti, pues nos has dado este ministerio de la reconciliación. Ayúdanos a llevar a cabo este trabajo que nos has encomendado a tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Yo no sé a ustedes, pero a mí el Señor a veces me impacta y me impresiona. Sí, porque es tan bueno y Él sabe de nuestras necesidades, ¿verdad? Okay, la vez pasada, ¿se acuerdan de lo que hablamos? Hablamos acerca, ¿verdad?, de la mujer sabia, la mujer que sabe de cuidar de sus hijos, ¿verdad? Que es una madre que sabe que los hijos son herencia de Dios, ¿verdad? Y que hay que instruirlos desde chiquitos para que puedan ellos salir victoriosos en este mundo, ¿verdad? Pues hoy, ya saben, nuestra serie es La mujer sabia. Nuestro tema es mujer de fe. Toda mujer sabia es una mujer que ha nacido de nuevo, es una mujer que es guiada por el Espíritu Santo, es una mujer que ha confiado en el Señor y que cada día ejercita su fe. Sí saben que la fe se tiene que ejercitar, ¿verdad? O sea, cada día es como un músculo, ¿verdad? Para que esté fuerte hay que ejercitarlo. Y bueno, para poderlo ejercitar, Dios permite, como dice en Primera de Pedro, ¿verdad? ¿Qué permite? Diversas pruebas, porque ahí es donde es probada nuestra fe. ¿Sí? Vamos a ver Mateo 6, del 32 al 34. Vamos a ver en la NTV. Dice así: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Nos está hablando Dios a nosotros. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Creen la palabra de Dios, hermanas? Dice el 34, así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. O sea, no te preocupes por mañana. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si vamos a amanecer. Por eso dice el Señor, no te preocupes. Tú sí, lo que debes de hacer, ¿qué es? Buscar el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Ustedes saben que hay dos tipos de gobiernos, ¿verdad? Aquí en la tierra. Uno es el del mundo y otro es el espiritual, que es de Dios, ¿sí? El terrenal sabemos que es temporal, pero el espiritual sabemos que es eterno, ¿verdad? Y sabemos también que el terrenal, que aparte de que es temporal, lo guía el príncipe de este mundo.
Yo me fijaba ahora en las casillas que todo el mundo estaba preocupado y que no sé qué, y que si nos van a dar la pensión y que si no nos van a dar la pensión y que... Pero bueno, como dice la Escritura, son personas que no conocen de Dios. Y bueno, el contexto de este pasaje nos habla perfectamente, ¿verdad? Nos habla de cuáles son nuestras motivaciones como cristianas de hacer las cosas, porque más arriba de este pasaje nos habla, ¿verdad?, de que no nos preocupemos por la comida, pero más arriba nos habla también acerca de la oración, ¿verdad? Dice que no debemos de ser aprobado, no lo hagamos para ser aprobado por los hombres. Si haces una buena acción, dicen, no lo hagas pensando que vas a ser aprobado por los demás, ¿sí? Tú hazlo porque estás haciendo, ¿qué? Tesoros en el cielo, ¿verdad? Igual cuando dice, cuando des limosna, o sea, que nadie se entere. Cuando ores, dice, enciérrate en tu recámara, ¿verdad? Porque Dios dice, Él te va a compensar, y en público, ¿sí? Por eso les digo, a mí Dios me sorprende de una manera tremenda. Y bueno, las palabras de Jesús mismo dijo, ¿verdad? En Juan 14:30 dice, no me queda mucho tiempo, les estaba diciendo a sus discípulos, para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo y Él no tiene ningún poder sobre mí. ¿Quién es el que gobierna este mundo? Satanás. Entonces, ¿algún gobernante de los que hayamos votado será el correcto, el indicado? La palabra de Dios dice que no, ¿verdad? Porque son, todo lo que está aquí, dice que lo que impera es el pecado. Entonces una persona que es pecadora, por muy buenas intenciones que tenga, si no tiene al Señor, pues es difícil. Si teniendo al Señor, ¿verdad, hermanas? A veces nos equivocamos, ¿verdad? Entonces imagínense personas que van, casi la mayoría van por un hueso y van por dinero, no van por amor a la humanidad, ¿verdad? Y tristemente hay personas que ponen y depositan su confianza en esas personas. Dice la palabra de Dios, hablando aquí Jesús, ¿verdad? Dice que el enemigo es el que gobierna este mundo. Pero dice, Él no tiene ningún poder sobre mí. ¿Por qué? Porque Él, dice la palabra de Dios, que Él nunca pecó. Y en su boca dice, nunca hubo un engaño. Nuestros gobiernos que tenemos son terrenales y son temporales. Dice en Romanos 13, del 1 al 7, dice que Dios instituyó esos gobiernos. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. ¿A quién le está diciendo? A nosotros, ¿verdad? Los que leemos la palabra de Dios. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. No dice, deben de criticar a sus gobernantes, ¿verdad? No. Y luego dice, pues toda autoridad, toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados, ¿por quién? Por Dios. Por tanto, o sea, por todo lo que dije arriba, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Ok, ahora, entonces, ¿por qué hay tanta injusticia en las cárceles? ¿Por qué hay tanta injusticia? Pues por causa del pecado, ¿sí? Porque las autoridades Dios las puso para eso, pero no todas cumplen eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen temor a Dios. Porque no conocen, algunos ni siquiera conocen de Dios. Pero Dios los puso y están ahí, y un día ellos van a dar cuenta de ese lugar que Dios les dio.
Dios también dice que pone y quita gobernantes, dice en Daniel 2:20 al 23. O sea que por mucho que hayas votado tú por un partido, porque hayamos votado por fulano, perengano, dice Dios que Él es el que pone y Él es el que quita. Dice en el 20, y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo, Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría y a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Entonces, de Él dependen todas las cosas. Sabemos que ahorita en estos tiempos vamos a sufrir más, vamos a padecer más. ¿Por qué? Porque se está acercando el día que el Señor va a venir. Y esta es parte, ¿verdad?, de las señales que se están presentando. Vemos la maldad como está al 100, ¿sí? Casándose varones con varones, mujeres con mujeres. Ya hasta ahorita los pedófilos ya también quieren casarse con niñas, ¿verdad? Y hay tantas manifestaciones, todos, según esto, pues exigiendo sus derechos, ¿verdad? Pero la mujer sabia tiene su confianza puesta completamente en Dios. Tenga o no tenga, siempre va a estar nuestra confianza puesta en el Señor. Yo recuerdo hace muchos años, hace 25 años exactamente, que murió mi esposo. Yo me quedé sin trabajo, me quedé pues sin nada. El dinero que tenía él en el banco pues me sirvió para sepultarlo, para su sepultura, ¿sí? Y bueno, me quedé sin nada, no tenía nada. Y yo empezaba a ir a una iglesia. Yo ya era cristiana, ¿verdad? Pero como veníamos de Cancún, pues yo llegué aquí y no teníamos trabajo. Y mi esposo falleció. Y bueno, total, a lo que quiero llegar es, tu fe va a ser probada, ¿sí? Yo estuve sin mi esposo, sin trabajo, y empecé a buscar trabajo, y el poquito de dinero que tenía me lo gasté en solicitudes y en andar buscando trabajo. Y yo recuerdo que mi recámara era mi refugio. Ahí yo doblaba mis rodillas, clamaba a Dios, y Dios siempre me proveyó. Y recuerdo ese día, yo venía triste porque fui a buscar trabajo donde yo siempre había trabajado y no me quisieron dar, a pesar de que ahí me tenían, ¿verdad?, en un concepto bien. Inclusive yo capacitaba a las demás, pero no me aceptaron, ¿verdad? Y es que Dios me estaba poniendo a prueba. Llegué a mi casa, sí apachurrada, porque también los cristianos nos apachurramos, ¿verdad? Y bueno, fui a mi refugio, me arrodillé, oré, y al día siguiente ya no tenía yo dinero, era domingo, y yo daba clases de niños, me recuerdo, en la iglesia. Me levanté, me bañé y dije: Señor, en tu nombre ahí voy. Y me fui, así sin desayunar, me fui. Y dándole gracias a Dios, ¿verdad? Cuando llegué a la iglesia, pues me fui con los niños y todo tranquilo, a nadie le dije nada. Cuando salimos, pues como siempre tenemos por costumbre, bueno, yo me quedaba siempre hasta el final, ¿verdad? Y ahí con el hermano, platicando, con el pastor. Y ya cuando me despedí, el hermano me dio la mano para despedirme y en su mano llevaba un billete de 500. O sea, ¿quién sabía mi necesidad? Dios. ¿Quién suplió mi necesidad? Dios. Pero usó a ese hermanito. ¿Para qué? Para suplir mi necesidad. Él fue dócil y manejable al Espíritu Santo. Y me dijo unas palabras que no se me olvidan. Me dijo: hermana, el Señor, porque yo sentí el papel y yo dije: ¿qué es, no? Y ya volteé y ya vi, le dije: no, hermano. Y me dice: hermana, el Señor me dijo que se lo diera. No, pues imagínense cómo regresé a mi casa, feliz, contenta. ¿Por qué? Porque Dios
es el que suple nuestras necesidades, ¿verdad? No es el hermano fulano ni el hermano sutano, que Dios va a mover a veces al hermano fulano y al sutano, ¿verdad? ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Nuestro tema es: la mujer sabia es una mujer de fe. Es aquella mujer que ha creído y ha depositado toda su confianza en el Señor. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel, Dios le dijo al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto, ¿recuerdan? Le dijo: ustedes van a ser mi especial tesoro. Y yo voy a ser su Dios. Es decir, yo los voy a gobernar. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y ¿qué hicieron? Dice que desecharon a Dios. Ya no quisieron tener a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Samuel? Dice que Samuel ya era viejo y sus hijos andaban bien mal. Y entonces el pueblo le dijo: ¿sabes qué, Samuel? Ya no queremos que nos gobiernes, ya tus hijos, mira, no son igual que tú. Así que queremos que tú nos pongas mejor un rey. Y él se enojó mucho y se entristeció mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad él no era el que estaba gobernando, era Dios que hablaba a su vida y él iba y hablaba con el pueblo. Pero el pueblo ya no quiso ese gobierno. Y quisieron que los gobernara un rey. Y pidieron un rey. Y Dios les dio un rey, ¿verdad? Porque después él fue a orar a Dios y le dijo: Señor, mira, el pueblo está pecando porque no quieren que tú los gobiernes. Si no te preocupes, dales, es el rey que te piden. Dice: porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Vino Saúl y a la primera de cambio, ¿qué pasó? Desobedeció. Dios le dijo: ve al pueblo de los amalecitas y mata todo. ¿Por qué los iba a matar? Porque ellos no dejaron entrar. ¿Se acuerdan cuando andaban en el desierto? Les hicieron guerra a los israelitas y Dios dijo que no les iba a pasar por alto esa ofensa, ¿verdad? Primera porque pues eran parientes, lejanos, pero eran parientes. Entonces Dios le dio esa orden a Saúl. Saúl fue y ¿qué hizo? Dice que le preservó la vida al rey, cuando que era el que debería de haber matado inmediatamente. ¿Y qué más hizo? Guardó los mejores toros y ganado. Pero a Dios no se le escapa nada, ¿verdad? Él sabía todo, como hace rato cantamos: Él está donde quiera. ¿De dónde nos vamos a esconder de Él? De su presencia jamás. Y cuando llegó Samuel y le dijo: ¿qué son esos balidos que oigo por ahí? O sea, los toros que estaban bramando. Pero ya el Señor ya le había dicho, ¿verdad? Lo que había hecho Saúl. Y a Saúl, ¿qué hizo? Le echó la culpa al pueblo, ¿verdad? Como siempre. Aarón también, ¿se acuerdan a quién le echó la culpa? Cuando hizo el becerro de oro. Al pueblo, ¿verdad? Y luego justificándose, que dijo: ay, pues yo eché el oro allí y esto salió. Ah, mira qué casualidad. Esto salió, esto resultó, ¿verdad? Buenos que somos para justificarnos. Entonces, ¿ustedes creen que las autoridades van a hacer algo por nosotros? No. Estamos en las manos de Dios. Dios es el que obra en nuestras vidas, Dios es el que hace todo en nuestras vidas. Y vemos cómo terminó el pobre de Saúl, ¿verdad? Después se fue haciendo todavía peor. Se muere Samuel, porque todavía le dijo: ora por mí, ándale corriendo, ora por mí. Pero en realidad en su corazón no había nada. Sí. Al final terminó clavándose él en su propia espada y agonizando ahí, ¿verdad? Vino uno por ahí y le dijo: por favor, mátame, y bueno, lo mató, ¿verdad? Después Dios levantó a otro rey, a David. ¿Y qué hizo David? Bueno, dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, caray,
fue un adúltero, mandó matar a su prójimo. ¿Se fijan el ser humano cómo somos? Entonces, ¿hay fiabilidad? ¿Podemos fiarnos? No. Nuestros gobernantes ahí están y debemos bendecirlos y debemos orar por las autoridades para que Dios los ayude, para que podamos vivir tranquilamente y que no permitan que podamos nosotros hablar de la palabra de Dios, que no nos prohíban reunirnos como estamos ahorita. Es lo que dice Dios que debemos hacer, ¿sí? Porque la cosa va a ir de peor en peor. Yo no sé tú, pero vas al mandado, te llevas 500 pesos y ¿con cuánto te regresas? ¿Y con una bolsita? Sí. Pero Dios dice que nosotras debemos tener nuestra confianza en el Señor. Dice que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, ¿verdad? Y el contexto de lo que hoy, nuestro texto, ¿verdad? Dice, busca primeramente el reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios en tu vida, ¿sí? Y todas las demás cosas, ¿cuáles todas? De las que habla arriba en el pasaje, ¿sí? La comida, la bebida, el calzado, etcétera. Dice, todo te va a venir como añadidura. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? A veces queremos primero las añadiduras y ahí después, ¿verdad? Buscar el reino de Dios. ¿Pero qué significa buscar el reino de Dios? Es eso, poner toda tu confianza en el Señor. Que si tienes, gloria a Dios. Si no tienes, gloria a Dios. No me voy a entristecer porque no tengo. ¿Verdad? A lo mejor quiere Dios que ese día yo ayune. Y hay que hacerlo con alegría en el corazón. La mujer sabia sabe esto. Y sabe que Dios no la va a dejar ni la va a desamparar. ¿Sí? Porque lo ha prometido, ¿verdad? Y sus palabras son sí y amén. Él dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces, nuestra confianza siempre debe de estar puesta en el Señor. Dice la palabra de Dios que después a Dios le pesó haber puesto a Saúl. Pero este fue el pueblo el que lo escogió, ¿verdad? El pueblo fue el que le pidió a Dios. Y Dios ahí mostrándole al ser humano que el ser humano fallamos. Todos los seres humanos fallamos. Pero gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad? Porque Él nos da la oportunidad de arrepentirnos. ¿Y qué pasó con Saúl? Nunca se arrepintió. Es más, hasta puso una estatua de él ¿para qué creen? ¿Sí? Por eso nosotras, gracias a Dios, tenemos la palabra, ¿verdad? Y vamos a vivir una vida así como al Señor le agrada. Recuerdo en ese mismo pasaje Dios habla y les dice cuando oren, y les dice de la forma que debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que el nombre de Dios es santo. Y con ese respeto y con esa reverencia yo me voy a acercar hacia Dios. Y me puedo acercar confiadamente, ¿por qué? Al trono de su gracia, ¿por qué? Por Cristo, ¿verdad? Que Él pagó el precio de mis pecados y ahora Dios ya no me ve así de pecadora, ahora Él me ve justa ante sus ojos. Aunque no soy justa, ¿verdad? Sino es por la sangre de Cristo que Dios me ve justa. Y puedo acercarme a Él confiadamente y puedo orar. Y puedo pedir, ¿verdad? Porque ahí dice, primero, las 3 primeras oraciones es santificado sea tu nombre, o sea que tu nombre, yo reconozco tu santidad, yo sé que eres santo, 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 ¿verdad? Y me acerco a ti con mucho respeto y con mucha reverencia, porque eres Dios, mi Señor y mi dueño. Y luego después le pedimos, Señor, que tu reino venga a esta tierra. Que tu reino. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo, Él va a gobernar a la tierra. Imagínense qué cosa tan maravillosa. Que ya no haya maldad. Que ya no haya tanto de lo que vemos todos los días.
que sea un gobierno justo, santo, perfecto. ¿Quién va a gobernar ese mundo, ese reino? Jesucristo, Jesús. Y eso es lo que todos los días debemos de pedir, que tu reino venga a esta tierra. ¿Sí? Yo cuando oro así digo, Señor, y permite que las personas te conozcan la verdad para que la verdad les haga libres del pecado. Y eso es lo que esperamos las hijas de Dios, ese gobierno que viene de parte de Dios. Y desde ahorita lo estamos viviendo. Y luego decimos, y que sea hecha tu voluntad. Así como es en el cielo, sea también aquí en la tierra. Y ya las otras peticiones hablan de nosotros. Señor, danos el pan de cada día. No dice ahí, ¿verdad?, que pidamos para ser enriquecidos. Por eso dice, no te afanes por trabajar tanto. Mejor busca el reino de Dios. Porque todo lo que está aquí se va a quedar. Y perdiste todo tu tiempo en eso. Desgastaste todo tu ser en eso. En atesorar, porque a veces no es ni tanto que necesitemos. Porque en realidad para cubrir las necesidades no hace falta tanto. ¿Sí? Pero a veces queremos más. Y tenemos y queremos más. Y así sucesivamente. Dice Dios, no atesores. ¿Para qué atesoras si ni sabes si vas a amanecer mañana? Mejor búscame a mí. Busca el hacer mi voluntad. El Señor dice, el que me ama, obedece mis mandamientos. Yo te demostré que te amé. ¿Cómo? Muriendo en la cruz, mandando a mi hijo a morir en la cruz. Ahora tú demuéstrame que me amas, que estás agradecida por eso que yo te di. Demuéstrame. ¿Y cómo le vamos a demostrar? Como dice ahí, haciendo la justicia de Dios, buscando su reino y su justicia. Su justicia significa todo lo relacionado con la palabra de Dios. El Señor Jesús nos dejó muchos mandamientos que son en realidad los mismos, desde el Génesis hasta la fecha. ¿Sí? ¿Cuál fue el mandamiento primero que Dios le dio a Adán? La obediencia. La obediencia, ¿verdad? Y falló. Y así también nosotros a veces fallamos, ¿verdad? Aunque seamos cristianas, a veces fallamos. Pero gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Nuestra confianza está en eso, que Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Pero también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él es bueno y es justo y es benévolo, pero también hace justicia y no tomará por inocente al que hace lo malo. Entonces, si somos sus hijos, tenemos que perseverar haciendo el bien. ¿Sí? Y nosotras como mujeres tenemos mucho trabajo en casa, hermanas. Ustedes saben, cuidar a los hijos, al esposo. Dios te va a pedir cuenta a ti de lo que has hecho con tu esposo. A veces somos mujeres, como dicen por ahí la palabra muy común ahorita, tóxicas. Tóxicas. Mujeres tóxicas, ¿verdad? Que nomás con cualquier cosita y ya hacemos un choro ahí. ¿Verdad? Como si fuésemos nosotras perfectas. Y no es cierto, no somos perfectas. También tenemos mucho de lo que ellos también tal vez se quejen. O tal vez no se quejen porque son más valientes que nosotras, ¿verdad? Siempre las mujeres somos más expresivas y siempre estamos hablando. Y si no hablamos, actuamos. Pero Dios quiere que nosotras, nuestra casa sea un pedacito de cielo. ¿Qué hemos hecho en nuestro hogar? ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? Si estamos en escasez, ¿qué hacemos? ¿Estar hostigando al esposo?
No debería, ¿verdad? No debería porque son dos. ¿O quieres que te dé algo que tú quieres y no te lo puede dar y estás enojada porque no te lo puede dar? ¿Qué dice Dios? Aquí es donde yo debo buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios significa buscar las cosas de Dios, agradar al Señor, porque mi salvación ya me la dio. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Buscar ese gobierno de Dios en mi vida. ¿Sí? Y el gobierno de Dios en mi vida, ¿cuál es? A la mujer que nos ha dicho, la mujer sabia que edifica su casa, pero la necia con sus propias manos o con su propia boca la destruye, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que debemos pensar bien antes de hablar, antes de actuar. Porque dice en Santiago, ¿verdad? Que todos ofendemos de muchas, con la boca ofendemos de muchas formas, ¿verdad? El hecho de que le digas a tu esposo, eres un inútil, no sirves para nada, wow, esas son palabras mayores, ¿sí? Porque acuérdate primero que él también fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es una criatura de Dios, tal vez no sea un cristiano, ni sea hijo de Dios, pero es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, a la cual tú como cristiana tienes el deber de darle testimonio de que Cristo vive realmente en tu corazón. Pero si no hacemos eso, hermanas, ¿qué hacemos? Dios un día nos lo va a recompensar, lo que hagamos, dice la palabra de Dios, lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Aún aquí en la tierra. Si yo siembro rencillas, ¿qué va a haber? Pues destrucción para mí, más que para otra persona es para mí. Y después todo mi hogar, mi casa, mis hijos. Porque ellos, pensamos que a veces no se dan cuenta, pero ellos miren, bien que se dan cuenta, aunque estén chiquitos, Yo me fijo, por ejemplo, los niños que vienen, porque es importante que vengan los niños a la iglesia, hermanos. Yo a mí me da un montón de tristeza cuando veo que los papás llegan tarde a la iglesia y los niños se pierden de muchas cosas que ellos necesitan, igual que nosotras, hermanas. Ellos necesitan la alabanza, ellos necesitan también estar ahí en la presencia de Dios, porque desde ahí se les va formando el que tengan fe. Muchos niños aquí vienen con muchos problemas y ustedes como padres a lo mejor no se dan cuenta, pero vienen con problemas. Y yo los oigo porque a veces ellos me confían sus cosas. Y qué bueno que me las confíen. ¿Por qué? Porque yo puedo orar por ellos. Y ellos pueden ver el poder de Dios. Así también tú, si quieres ver el poder de Dios, necesitas confiar en Dios. No necesitas confiar en nadie más, ni siquiera en tu esposo. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Y ya sobre esa base, todo lo demás, dice la palabra de Dios, te lo va a dar como añadidura. ¿Sí? Siempre debemos clamar al Señor, a nadie más. Este pasaje nos habla, ¿verdad? También de las oraciones, que no sean como repetición nada más. Nada más como si estuviéramos, repite y repite sin sentido. También nos habla de un futuro reino de Cristo para que venga a esta tierra. Nos habla, ¿verdad?, que se haga su voluntad. Pero a veces queremos hacer la nuestra, ¿verdad? Sí, aquí en mi matrimonio mando yo y qué, ¿verdad? Pero no es así. Tenemos que ser responsables, si somos hijas de Dios, tenemos que ser sabias y aprender a ser gobernadas por Dios. Su gobierno, ya sabemos, ¿verdad?, que es la obediencia. ¿Dios dio reglas a las mujeres? Sí. ¿A las madres? Sí. ¿A las esposas? Sí. ¿A los maridos? Sí. Pero cada uno tiene que hacer su papel.
Pero si tú eres la cristiana, entonces ¿a quién le toca? A mí, ¿verdad? A mí me toca porque yo soy la cristiana. Porque en base a eso, Él va a ver mi testimonio, es lo que dice la palabra de Dios. Él va a ver mi testimonio y mis hijos también lo van a ver y pues van a querer también seguir tus caminos, ¿sí? Porque los hijos ven nuestra actitud. También nos dice que nos libre de la tentación. Ustedes saben que tentaciones hay muchas, ¿sí? Y esa es una de las tentaciones, de que cualquier cosita que ves ya empiezas a pelear. Híjole, caíste en la tentación. Por eso dice el Señor, líbranos de toda tentación. ¿Por qué? Porque las tentaciones van a estar ahí. Dios no dice que no vamos a tener tentaciones, sí, muchas. Y el enemigo va a trabajar aquí en la mente. Y el cuerpo, como somos bien egoístas, siempre buscamos nuestra seguridad. Que a mí me vaya bien. Y aunque al otro a mí no me importa, ¿verdad? Que sufra. O en este caso estamos mujeres, estoy hablándole a las mujeres. Pero si estuvieran los varones, igual es para ellos, ¿verdad? La palabra de Dios es para todo, hasta para los niños. Por eso es importante tener la confianza plena en nuestro Señor. Pero también nos habla acerca del perdón, ¿verdad? Decimos, Señor, perdona mis ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, estamos comprometiéndonos con Dios. ¿A qué? A que vamos a perdonar. ¿Y es cierto que perdonamos? A veces no. Es bien difícil, ¿verdad? Pero tenemos que ejercitar nuestra fe. Si Dios dice que debo perdonar, porque dice, si tú no perdonas, tampoco yo te voy a perdonar. Así que tú sabrás. Dios no condena a nadie, nosotras mismos, nuestras acciones son las que nos condenan. Él ya pagó el precio. Pero si somos desobedientes y rebeldes, ¿qué va a pasar con nosotras? El hecho de venir a la iglesia no significa nada, porque Dios ve tu corazón, mi corazón, y Él quiere que seamos genuinos, sinceros. Es de lo que está hablando este pasaje. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas las demás cosas te van a venir como añadidura. No las vas a tener que andar buscando. Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. ¿Necesitas un marido convertido? Dios te lo va a dar. ¿Sí? Dice la palabra, un salmo, que Él te dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero sé paciente, porque la paciencia es muy importante, porque es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo. Dios tiene su tiempo para todo, porque Dios es tan generoso que nos da chance. La regaste ahorita y te da otra chance. Y la regamos otra vez y nos da otra chance. ¿Sí? Hasta que llegue el momento en que dice Dios no tomará por inocente al malvado. Porque si no cambiamos actitudes, ¿qué quiere decir? Que no hemos creído, no tenemos fe ni tenemos confianza en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y su palabra es verdad. También habla acerca del ayuno. Y bueno, también la Biblia nos habla acerca del verdadero ayuno. ¿Qué es un verdadero ayuno? Hacer justicia y misericordia. Ese es el verdadero ayuno que a Dios le agrada. No es tanto que te pongas a dieta, ¿verdad? No. ¿Que es bueno para qué? No para que Dios te conceda cosas, no, es para rendirte ante Dios. Y si quieres dejar de comer, ayunar un día, lo puedes hacer, pero es para ponerte bien a cuentas con el Señor. No es para adquirir algo de parte de Dios. Para eso no sirve, ¿sí? Nos habla también que no debemos almacenar tesoros aquí en la tierra. Porque ¿de qué nos sirve? Si todo se va a quedar, ¿de qué nos sirve?
Porque dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, gracias hermana, ahí estará también donde nuestro corazón, ¿verdad? Dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Nos habla también de nuestro ojo. ¿Está en luz? Dice, o está en oscuridad. También nos habla de que a veces tenemos dos señores, ¿verdad? Las riquezas y luego decimos que somos de Dios, ¿verdad? Pero no venimos a la iglesia, no oramos, no leemos la palabra de Dios, no le creemos a Dios. Por eso hacemos nuestra soberana gana. Entonces, si hago mi soberana gana, ¿me está gobernando Dios? No. Dios nos ha dicho repetidas veces y lo hemos dicho aquí también, ¿verdad? Porque es palabra de Dios y aquí hablamos la palabra de Dios. Dice que la mujer debe de estar sujeta a su marido. En sujeción. Pero en sujeción ¿a quién? Primeramente es a Dios, porque Él es el que ha dado el mandamiento, ¿verdad? Entonces no nos toca a nosotros humillar a los esposos, aunque se lo merezcan. ¿Sí? No debemos de humillarlos. ¿Qué significa humillar a alguien? ¿Alguien sabe? A ver, quiero que participen. ¿Qué es humillar? Hacerlo sentir mal delante de las personas, acusarlo delante de las personas, o directamente, ¿verdad?, a él para que se sienta mal, ofenderlo, ¿verdad?, verle sus puros defectos. Pero ¿cuántas veces le has dicho sus cualidades? A ver, sean honestas, no levanten la mano, examínense. ¿Cuántas veces le has dicho, ay mi amor, no sé, si es bien trabajador, qué trabajador eres? Oh, gracias porque trajiste el pan. Gracias, ¿verdad? Porque tenemos que ser agradecidas también. Pero a veces pensamos que ellos son de hierro y nosotros somos las sentimentales, ¿verdad? A las que nos duele mucho todo. Pero no, hermanas, son seres humanos como nosotras. También sienten, también se duelen. Y yo digo que nadie se resiste al amor. Si tú lo amas, vas a recibir amor. Porque nadie se resiste al amor. ¿O acaso tú te resistes al amor de Dios? ¿Verdad que no? Cuando supiste que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que te perdonó tus pecados. Por eso habla tanto acerca del perdón. Perdona para que yo te perdone. Y tenemos una parábola, ¿se acuerdan que el Señor Jesús la dijo? Había un deudor que debía un montón de dinero que no podía pagarlo en toda su vida, ni sus hijos, ni su familia. Y le rogó y le suplicó que lo perdonara. Así nosotras rogamos y le suplicamos a Dios que nos perdonara nuestros pecados. Y Él nos perdonó. Dice, si yo te perdoné semejante deuda, ¿por qué tú no vas a perdonarle a tu hermano sus ofensas? ¿Sí? Después ese hombre, fíjense, está hablando de ese hombre que fue perdonado, tanto le perdonó el Señor, pero él se encontró después a otro que le debía mucho menos de lo que él debía. ¿Y qué hizo? Dice que lo agarró por el cuello y le dijo, ahora me pagas. Y el otro le rogó y le suplicó, por favor, yo te lo voy a pagar, te prometo, nomás tenme paciencia. Y no le tuvo paciencia, dice, lo llevó a la cárcel. Cuando se enteró Dios, en este sentido, ¿verdad? Se enteró Dios, ¿qué hizo? Dijo, agarren a ese hombre y tráiganlo. ¿Qué quiere decir? Si perdonas, Dios te perdona. Si no perdonas, Dios no te va a perdonar. En el matrimonio es muy pesado, porque somos personas imperfectas, con muchos defectos, de ambas partes, ¿verdad? Pero nosotras, como somos más sensibles, más emocionales, nos afecta más. Pero también ofendemos de palabras. Y Dios dice que no debemos ofender a nadie más. Y si nos ofendieron, ¿qué dice? Pasa por alto la ofensa. Y órale a Dios mejor. Pon tu confianza en Dios y Dios va a hacer. Dios va a obrar. Pero si tú no le das la oportunidad a Dios,
Nunca vas a ver el poder de Dios porque no tienes confianza en aquel que puede todo, ¿o no, hermanas? Dios lo puede todo. Entonces, ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿En ti misma para tu matrimonio? ¿Para tus necesidades físicas, tus necesidades económicas? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En tu esposo? ¿En los gobiernos? ¿O en tu capacidad? Yo soy bien echada para adelante, dice mi nuera. Echada para adelante. No. Es Dios el que hace todas las cosas. Entonces nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotras estamos esperando, dice la palabra de Dios, un cielo nuevo, una tierra nueva. Sabemos que somos peregrinos, que vamos de paso. Y sabemos, como dice la Escritura en 1 Pedro 2:9, vamos a ver lo que dice. Ustedes son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Eso es lo que somos. Y tenemos la confianza y la seguridad que Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Esperamos ese cielo nuevo, esa tierra nueva donde Cristo va a gobernar. Como dice en Apocalipsis 1 del 6 al 8. Vamos a leerlo. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. A Él es a quien esperamos nosotras las cristianas. La mujer sabia tiene su confianza en Dios, que sabe que va de paso, no nos vamos a quedar aquí. Esa es nuestra esperanza, es la esperanza de la iglesia, que un día Cristo gobierne. Que ya no haya tristeza, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento. ¿Cuántas veces no hemos estado sufriendo enfermedades, hermanas? ¿Nos gusta el sufrimiento? No. Ya estamos cansadas, ¿verdad? Ojalá que el Señor llegara pronto. Pero todavía nos tiene aquí y nos tiene con un propósito. ¿Cuál? Primeramente es nuestra familia. Porque Dios nos va a pedir cuenta de nuestra familia primero. ¿Sí? Ahí tienes tú que ministrar la palabra de Dios. Ahí tú tienes que ser el sacerdote. La mujer que lleva, ¿verdad?, el sello de Dios, el Espíritu Santo que le ayuda a soportar aún en medio de las tristezas, de la aflicción, del afán del trabajo, porque tenemos que trabajar también. De las situaciones difíciles con los hijos y con el esposo. Necesitamos de Dios, pero sabemos que todo esto va de paso, pero sabemos también que un día vamos a dar cuentas. Sí saben, ¿verdad? Un día vamos a dar cuenta delante de Dios. El Señor dice, ¿quién es tu gobierno? ¿Quieres que yo te gobierne? Haz mi voluntad. El consejo es, busquemos mejor agradarle a Él, obedecer sus consejos que están en la palabra de Dios y después Dios se va a encargar de todo lo demás. Él lo promete, hermanas. Es una promesa. Dios no miente. Entonces, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo doy gracias a Dios por la vida de ustedes porque están aquí. Están aquí porque vienen a buscar
el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Ahora nos falta la parte más difícil, irla a practicar en la casa. ¿Sí? Ya ahorita tuvimos el conocimiento, pero ahora nos falta ir a practicarlo, ¿verdad? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por este mensaje. Señor, te damos gracias porque tú has sido tan bueno, tan generoso con nosotros, tan paciente. Yo te ruego por cada una de mis hermanas, Señor, que están casadas, que tú toques sus corazones y les des sabiduría para que ellas puedan edificar su casa, mi Dios, para que no sea destruida, Padre. Porque a veces están juntos, pero es como si no estuvieran juntos, Señor. Es como si estuvieran divididos y los hijos lo ven todo, Señor, y ellos también son dañados. Te pedimos que tú les des esa sabiduría que ellas necesitan, Señor, para poder salir adelante victoriosas, Padre. Tú nos has dado tu consejo, tú nos has dado tu Santo Espíritu por el cual podemos llevar a cabo tu palabra. Yo te pido por cada una de ellas y por mis hermanas que están solas y no tienen maridos, Señor, pero tienen hijos o tienen nietos. Señor, sé tú obrando, Señor, en sus corazones y sé tú dándoles esa sabiduría que necesitan para poder compartir tu palabra preciosa, primeramente con sus seres queridos, sus seres amados, sus cercanos, pero también con los lejanos, Padre. Usa, Señor, a tu iglesia, bendícenos a todas las mujeres, oh Padre, que podamos ser esas mujeres de las cuales dice tu palabra, mujer virtuosa. Esas mujeres que son temerosas de Dios, que son como esos carritos de todo terreno, Padre, aguantadoras, porque están confiando plenamente, Señor, en ti. Bendícenos y ayúdanos para continuar adelante, pues esperamos ese reino y tu justicia, mi Dios, porque ahí vas a ser tú el que vas a gobernar y tú eres un Dios bueno y eres un Dios justo, Señor. Ahí no va a haber maldad. Esperamos ese cielo nuevo y esa tierra nueva y creemos tu palabra y queremos vivir tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor.